Bueno, hola a todos. Soy David López Negredo y nada, vamos a dar 5 minutitos más, ¿vale? Empezaremos ahí 5 y ya comenzamos, ¿vale? Así esperamos un poco a que vaya entrando la gente. Damos 5 minutitos y empezamos. Hola. Nada, empezaremos ahí 5, ¿vale? Lo único es si me podréis confirmar que funciona el chat, por favor. Si podéis mandar un saludo para saberlo. Y así empezamos ahora y 5, ¿vale? Dejo esto cerrado y ahora nos vemos. Bueno, vamos a ir comenzando. Lo único antes, por favor, si me podéis confirmar que funcione el chat y que veis la presentación, os lo agradecería. Si me escribís algo por el chat, por favor. A ver. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero, hola, soy David López Negredo, soy residente de tercer año de radiodiagnóstico en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y también estoy preparando mi tesis sobre el cáncer de mama. También formo parte del equipo de radiólogos en el máster de imagen clínica y ecografía de ALMIR, en el que, si os interesa, después os voy a dejar un poco de información sobre él porque profundizaremos un poco más sobre los diferentes aspectos radiológicos de las diferentes regiones anatómicas, algo útil con tips así muy útiles bajo mi punto de vista. Y nada, simplemente pues eso, agradecer a la academia y también a todo el resto de compañeros que me permitan traeros un poco estas pinceladas sobre nuestro trabajo diario y en concreto en esta patología, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poco sobre el cáncer en general y sobre ayer, día 4, que fue el Día Mundial contra el Cáncer. De hecho, os he dejado su origen aquí porque me parece interesante saber este tipo de cosas, que se generó en el año 2000 y fue en París, en el cual se estableció una serie de criterios, se estableció una carta que tenía como fundamental los objetivos de
investigar y prevenir el cáncer, mejorar la atención al paciente, aumentar la concienciación entre la población y, por supuesto, movilizar a la comunidad. De esa forma se incluyó este Día Mundial contra el Cáncer que se ha ido celebrando pues, a día de hoy ya 24 años. Os dejo por aquí un poco el guión que vamos a seguir, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar de forma más concreta en el cáncer de mama, de cómo trabajamos los radiólogos, las pruebas y los recursos que tenemos a nuestra disposición pues, para conseguir un buen diagnóstico sobre nuestras pacientes. Y también hemos incluido, y esto ya es un poco a título personal, una foto de Sheldon Cooper, soy súper fan, y con unas interrogaciones, porque siempre que estás en una presentación y tal, o al menos es lo que me pasa a mí, que soy una persona pues bastante dispersa y cuando me hablan mucho sobre un tema pierdo un poco el hilo conductor, mi concentración al final tiende pues a flaquear. Entonces, siempre como que echo un poco de menos que en las presentaciones se haga un pequeño break, que en mi caso he pensado hacer ese pequeño break introduciendo algún dato curioso en relación al contexto que hoy tenemos, y yo creo que nos puede ayudar a todos pues, a asimilar los conceptos y que al final, pues al final del día dices, joder, pues este me ha contado una cosa que ha hecho recordarme, no sé, al final yo creo que es útil para todos. Veremos un poco los datos claves del cáncer de mama, también un poco generales para introducirnos un poco en el tema. Los métodos de detección, 4 pinceladas sobre la autoexploración, porque yo creo que es útil que transmitamos a nuestras pacientes cómo deben hacerlo y así podamos prevenir bastantes problemas. Y luego el diagnóstico por imágenes, como el grueso del tema y los recursos que nosotros utilizamos. He querido hacerlo un poco de forma general para que todos tengamos un concepto de las máquinas y los aparatos que utilizamos, no tanto así como la interpretación, que nos enfocaremos un poco más durante el máster. También el papel del radiólogo, si solo estamos en el diagnóstico, pues veréis que no, que formamos parte de un montón de etapas de esta enfermedad. Y por último, unos toques de hacia dónde vamos en esta patología, ¿vale? He comenzado pues, con estos un poco datos claves obtenidos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en los cuales nos hablan pues, de que el cáncer más frecuente diagnosticados en el pasado año, en 2023, fueron de colon y recto. El de mama se sitúa el segundo con estos números brutos. Si los dividimos por sexo, los hombres, lo mismo que pasó en el 2022, lo más frecuente es que sean de próstata, colon y recto, y en mujeres es el de mama. De hecho, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y en España aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Es el cáncer de que mayor prevalencia presenta en nuestro país. A pesar de ello, su supervivencia se eleva hasta el 86%. Esto es un dato muy positivo y que, como podéis ver, que hace 2 décadas es que era un 66%. Estamos, yo creo que yendo en una muy buena dirección. Su incidencia está en aumento, hablaremos un poco después de esto. ¿Por qué está en aumento? Bueno, pues porque ahora diagnosticamos normalmente cánceres mucho antes, pero también porque hay una serie de factores de riesgo como que hacen que este cáncer pues aumente. También el dato de en varones pues es un 0,5 a 1% de los cánceres que vemos, mucho menor, como todos sabemos. Os he dejado un gráfico que habla de la evolución temporal y de la incidencia del cáncer global, tanto en mujeres, que es este que vemos, como en hombres. Vemos la flecha verde de arriba, vemos una incidencia global de cáncer que ha ido aumentando poco a poco, quizá ahora tienda un poco más a meseta del cáncer en mujeres, y sobre todo lo podemos ver en pulmón. ¿Esto por qué es debido? Porque las mujeres en los años, a los 70, 80, pues aumentó el hábito tabáquico. Entonces, eso está repercutiendo a día de hoy en encontrarnos pues, más cánceres de esta patología. En cuanto a los hombres, la tendencia en este caso es un poco a descender. Aunque en números absolutos hay más cáncer en hombres, la tendencia sí que es a bajar. Y es un poco por lo mismo, por el abandono del hábito tabáquico. Sobre todo repercute sobre pulmón y sobre vejiga. Unos datos clave y unas pinceladas del cáncer de mama. La detección temprana, fundamental. Antes de presentar síntomas, que se ha diagnosticado, mejora bastante el pronóstico. Es muy importante todas las pruebas de screening, de cribados, todo lo que podamos hacer para encontrarnos ese cáncer lo antes posible y evitar así que se disemine más.
He añadido que el objetivo de la OMS, que me pareció interesante para 2030, era reducir en 1/3 la mortalidad en la población global por enfermedades no transmisibles. Y en concreto hacía bastante hincapié en el cáncer de mama, porque, claro, esto tiene repercusión sobre todo en países menos desarrollados. Establecía que hay que educar al paciente, como veremos, con temas de autoexploración, controlar los factores de riesgo, las pruebas de detección rápida y muestra de tejidos en menos de 60 días. Claro, esto es muy bonito de decir, pero en países con menos recursos es muy complicado. Nosotros yo creo que formamos parte de estos objetivos e intentamos pues, llevar a las pacientes cuanto más rápido y mejor, pues mucho mejor, ¿vale? Luego la importancia de una atención oportuna y eficaz ya a tiempo es un poco lo mismo de antes, es cuanto antes lo pillemos, mejor va a ser para todos. Vamos a empezar hablando de la autoexploración. En este caso os he incluido unas imágenes en las que podemos ver que es sobre todo lo que yo creo que es importante para podérsela transmitir a las pacientes, porque al final ellas son las que están consigo mismas todos los días y que pueden ver cosas que nosotros en una consulta quizá nos pasen algo más desapercibidas. Por eso es importante la educación, la autoexploración. He puesto 3 imágenes. En la primera podemos ver que la paciente decir al paciente que se coloque frente a un espejo con las manos en la cadera y los hombros rectos. Y esto, más que nada, es tenemos que destacarles que las mamas tienen que ser de tamaño más o menos similar, forma y color habitual, que no presenten deformaciones ni inflamaciones visibles. Tenemos que destacar que si ven la aparición de algún hoyuelo, alguna arruga un poco diferente que no se hayan visto antes, bultos, por supuesto, que el pezón tienda a invertirse hacia adentro, que haya enrojecimiento, que pique, que aparezca inflamación, todos esos son datos que ellas tienen que ver y que les haga venir a nosotros para que le echemos un vistazo. En la segunda imagen es buscar los mismos hallazgos que antes, pero con los brazos levantados para destacar alguna simetría que pase un poco desapercibida de la primera forma. Y en la tercera es palpar. A mí me gusta siempre decir pues eso, que al final cuando se están duchando, que suele ser más cómodo, pues al final la palpación en forma de círculos desde la clavícula hasta la axila, muy importante la axila por la presencia de ganglios. Si esto lo hacen a diario, pues probablemente cuando haya algún cambio lo van a notar. Entonces es muy importante educar a las pacientes en este aspecto. Primero con una presión un poco más limitada para que se quede en la piel y luego más profunda para la zona glandular, un pelín más profunda y destacando sobre todo a nivel de ambas axilas. Se recomienda hacer con la mano contralateral y de esta manera yo creo que es algo muy útil y que le debemos transmitir a nuestros pacientes la importancia que tiene a autoexplorarse. Esto os lo he puesto porque me vais a permitir una comparación automovilística para explicar las pruebas de las que disponemos para poder diagnosticar. Entonces, yo os aviso ya que no tengo ningún conocimiento así de automovilístico, ¿vale? Es nivel usuario absoluto. No tengo intención de herir ninguna sensibilidad y seguro que algún coche que ponga pues esté más potente tal. Esto es a nivel completamente conceptual para que se nos quede y que de una forma más visual entendamos un poco lo que hacemos. Yo lo he hecho con esa intención y espero que también nos pueda ayudar a vosotros. Vamos a empezar por la galactografía, ¿vale? Aquí he decidido poner un coche bastante antiguo. ¿Y por qué? Porque probablemente este coche en su tiempo sería el top de la gama, sería muy bueno, tendría una potencia excelente, pero a día de hoy pues no es útil. No es útil porque tenemos otras cosas que nos cuestan menos dinero, gasta menos gasolina, entonces no nos merece la pena hacerlo. Este es el ejemplo de la galactografía. A día de hoy es una prueba que está en desuso. Básicamente se reduce a introducir por el sistema ductal a través del pezón un contraste iodado y le realizaremos una mamografía para ver cómo se distribuye ese contraste en el sistema ductal. Como es una mamografía, pues recibe radiación. Tiene una baja sensibilidad y especificidad. Entonces, bueno, antes no había otra cosa, pues adecuado, perfecto, es lo adecuado. Pero a día de hoy, pues no nos merece la pena. Se usaban sobre todo para valorar los papilomas. Aunque, como podéis ver, lo que he puesto ahí actualmente
está en desuso porque disponemos de otras pruebas mucho mejores, como si tomamos sospecha de papiloma, usaremos la resonancia magnética. Lo siguiente ya es otra cosa, la mamografía. Bueno, la mamografía os he puesto un coche pues un poco más de nuestro tiempo. No es un Ferrari, es un utilitario que podemos tener cualquiera, pero que nos es tremendamente útil, que lo usamos para ir al supermercado, para recoger a los niños, para ir al colegio, tal, no sé qué. Es muy útil, es muy útil. No le podemos pedir que llevarlo a las 24 horas de Le Mans o llevarlo al Dakar. No se puede, pues porque no se puede, está hecho para lo que está hecho, pero eso no quiere decir que no sea útil. Y yo creo que es el caso de la mamografía. Esta prueba ya sabéis que emite radiación, no es mucha y comprime las mamas de la mujer para obtener una imagen más adecuada. Siempre la realizamos en 2 proyecciones para que no se nos escape demasiado. Y son en cráneo-caudal y en oblicua medio-lateral. También nos da información sobre la piel y la mamila que puede ser muy útil y nos puede dar signos indirectos de que ahí debajo está pasando algo. La sensibilidad pues es variable, al igual que con su especificidad. El problema reside un poco en las mamas densas. Como podéis ver aquí, las mamas, en función de esta clasificación que usamos, pues pueden ser más densas o más grasas, como el tipo A. Las mamas densas ocultan muchas lesiones. La mamografía en este caso no es útil y estas mamas son típicas en general de gente joven. Entonces, a una persona joven, como luego veremos, pues normalmente se hace una ecografía y tenemos más dudas de resonancia. La mamografía en general no nos da mucha información. Digo, os hablo de términos generales, luego hay cosas más específicas que ya se debatirían en otra situación, pero de esta forma es más general y yo creo que a nivel conceptual es más útil. La ecografía, vamos, encantadísimos con la ecografía. Aquí también es un coche parecido al de la mamografía, pero he puesto ahí un poco el transformer porque la ecografía puede ser muy, muy útil y sobre todo es muy útil en manos expertas. Realizar ecografías de mama bien será de las cosas más complicadas en radiología porque hay muchas imágenes que confunden, hay que saber muy bien las diferentes estructuras, la situación, los artefactos. Entonces, es muy importante que una ecografía sea realizada por manos expertas. Normalmente nosotros hacemos de forma complementaria mamografía y ecografía porque así aumentamos la precisión de nuestro diagnóstico. Lo bueno de la ecografía, sabido por todos, nos radia y la usamos de elección en general en menores de 30 años, en embarazadas y en lactantes. De la misma forma, la ecografía también es súper útil porque también valoramos los ganglios axilares o adenopatías y si viéramos alguno que no nos gusta demasiado lo que fuera, lo podemos biopsiar directamente, de la misma forma que biopsiamos los tumores y luego los mandamos a los compañeros de anatomía y patología para analizarlos, pues con los ganglios de la misma manera y así tendremos pues un trabajo óptimo. Continuamos con ya la mamografía con contraste. Aquí ya esto va siendo palabras mayores. El coche ya tiene pinta de que si le aprietas responde, porque ya es otra cosa, ¿vale? La mamografía por contraste, os voy a explicar un poco en qué consiste de forma bastante general, no está del todo validada aún. Todos los estudios que se están realizando están demostrando que es muy, muy útil, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pasa que poco a poco, pues como ocurre con todas estas pruebas, tiene que ir validándose. Emite radiación porque es una mamografía, un pelín más que una mamografía estándar, pero con los beneficios que podemos obtener, yo creo que bueno, y se está demostrando que merece la pena. Os voy a explicar un poco básicamente cómo funciona. Al final lo que hacemos nosotros es meter a nivel antecubital un contraste iodado, esperamos de 2 a 10 minutos dependiendo un poco y realizamos una mamografía. Esta mamografía, que va a ser con energía dual, vamos a obtener 2 imágenes. Una imagen de baja energía, que será la de la izquierda, en la cual es una mamografía estándar, y luego una de alta energía. ¿De qué nos es útil esta de alta energía? Bueno, pues que en la de alta energía, como se emiten más rayos X, atraviesan estructuras como la glándula que dejaremos de ver, lo que hace suprimir este tejido y solo destaca dónde se ha quedado el yodo. El yodo pues, se va a quedar en zonas angiogénicas en las cuales puede haber un tumor. Lo cual nos va a dar una sensibilidad y especificidad muy alta. De hecho, su especificidad es más que la de la resonancia magnética. Y otra cosa que tiene muy buena frente a la resonancia, que es el gold estándar, es su disponibilidad. Tardamos de 7 a 10 minutos como mucho en realizar esta mamografía. En cambio, una resonancia entre la preparación, todo se tarda mucho más. Y esto es muy importante porque el tiempo en el cáncer es fundamental
dejar pacientes, tenemos que intentar cuanto antes mejor. Yo creo que ese concepto lo tenemos todos bastante claro. La resonancia. Bueno, aquí ya esto sí que es el cochazo. Aquí es el gold estándar, es el mejor coche. Con esto podemos ir a todos lados. ¿Qué pasa? Que es un coche que no es accesible para todo el mundo porque no todos nos lo podemos permitir. Es un poco lo que pasa con la resonancia. Los tiempos son largos. Hace falta una preparación, hay que meter muchos pacientes, entonces, bueno, en ese aspecto es la tara que tiene. Es verdad que se están estudiando resonancias mucho más rápidas, que será ya excelente. La resonancia se basa en demostrar las lesiones tumorales a través de la captación de un contraste que nosotros le metemos, que es el gadolínio. Es el contraste paramagnético que tiende también en la angiogénesis tumoral, pues tiende a ser captado. Cuando nosotros introducimos el contraste, pues podemos ver que vamos a valorar diferentes aspectos, como son la morfología, que podemos ver tanto la distribución, la forma, el contorno, el realce, varios criterios a nosotros que nos indiquen más benignidad, malignidad. También podemos ver cómo aparecen ganglios, el drenaje. Es súper útil y nos da una anatomía que nos encanta, yo creo que a los radiólogos. Pero además, también podemos valorar aspectos cinéticos, es decir, cómo se comporta el contraste cuando llega a un lugar donde nosotros pensamos que está ese tumor. Si el contraste llega muy fuerte y luego baja, si el contraste tiende a quedarse dentro de ese tumor, si se mantiene estable, todas esas cosas nos dan información acerca de ese comportamiento y nos dirigirán en una o en otra dirección. También hay lesiones que solo podemos ver en resonancia y ya hemos hecho biopsias guiadas por resonancia. Colocamos a la paciente en la resonancia, vemos dónde está la lesión y dirigimos de forma muy clara y muy precisa esa aguja para justo ahí sacar la muestra y poderlo enviar a nuestros compañeros. De hecho, la resonancia ha sido incluida en el último BIRRADS para la interpretación de los estudios de resonancia mamaria. Actualmente tiene una sensibilidad cercana al 100% para el carcinoma ductal infiltrante. Lo que pasa es que es algo inferior en el carcinoma ductal in situ y en el lobulillar. Y también puede haber falsos negativos. Al final es una prueba muy sensible que va a tener falsos negativos. ¿Qué pasará? Pues que alguna lesión que no haya que pinchar se pincha, pero es que es lo que hay que buscar. En una situación no nos podemos dejar un cáncer sin diagnosticar. Lo bueno que tenemos que aunque haya falsos negativos, luego podemos hacer un second look con ecografía, con otras pruebas para al final, que para lo que estamos es realizar un gran diagnóstico y que la paciente salga beneficiada. Este lo pongo un poco de forma pues anecdótica, por así decirlo. Esta es una paciente que vimos en urgencias, entonces venía con una sospecha de diverticulitis. Vale, pues se le realizó un escáner y como supongo sabéis, bueno, cogemos partes superiores del tórax simplemente para incluir las bases diafragmáticas. Y si podéis observar en la mama izquierda, en el cuadrante inferior, vemos un pequeño nódulo que tiende a captar. Ese lo vimos y hablamos con los compañeros de mama para que le hicieran una ecografía que resultó ser un cáncer. Aquí podéis ver una lesión con una sombra acústica posterior un poco fea. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que es importante exprimir cada imagen, exprimir cada exploración. Al final, aunque la persona no venga por eso, pequeñas sutilezas de estas les puede cambiar la vida a mucha persona. Entonces, yo siempre voy en esa dirección de hecho, lo primero que hago es mirar las mamas. En una exploración lo primero que hago es mirar las mamas para que no se me olviden. Yo creo que es importante usar, y ya no solo en mama, en cualquier cosa, usar los recursos que tenemos para obtener el máximo beneficio para nuestro paciente. Y como os he dicho, aquí os voy a incluir un dato curioso en el que vamos a hablar de la simetría y asimetría, términos físicos y tal, pero yo creo que es guay. En este caso vamos a hablar de la simetría mamaria, que es el tema que nos concierne. Pues se han realizado diferentes estudios y se ha visto que de manera fisiológica la mama izquierda es mayor que la derecha, tanto en hombres como mujeres, y esto no solo repercute sobre la glándula, también sobre el músculo que hay debajo. Se establecieron diferentes hipótesis, pero parece que la más refutada es que en el lado izquierdo recibe mayor aporte vascular y por tanto recibirá más hormonas y más nutrientes.
esto hace que haya más desarrollo de esta mama y es algo completamente normal. Pero aún así, esto se puede comentar con los colegas y tal, pero es importante también, claro, una simetría de nueva aparición, hay que mirarla, hay que estudiarla y por supuesto, esto es más términos anecdóticos que siempre al final, como otras partes del cuerpo que son más grandes una que otra, pues en el caso de las mamas, pues pasa igual y por una mera anécdota y así estamos con un break. Bueno, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, con el rol del radiodiagnóstico en el cáncer de mama. Vamos a hablar de 4 o 5 términos porque la verdad que no quería que esta sesión se hiciera larga porque me interesa más que se sepan unos conceptos muy básicos de las cosas a las que nos dedicamos y de todo lo que hacemos para que cale, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de que la clave del buen manejo del cáncer de mama reside en el correcto funcionamiento de todos los médicos implicados. Al final, esto es una cadena y cada uno de los eslabones es igual de importante. Trabajamos muchos médicos juntos, desde el médico de atención primaria que tiene una sospecha y que no le gusta la mama, hasta que luego nos la manda, lo vemos, el cirujano que la trata, la quimio. Somos muchos y todos tenemos que funcionar bien para al final conseguir el mayor beneficio del paciente. El éxito del tratamiento va a depender de la realización de un diagnóstico precoz, por supuesto. El diagnóstico precoz es que es fundamental. El pronóstico puede cambiar muchísimo. Hay mucha diferencia de una afectación ganglionar, ¿no? Entonces, ante la mínima duda se realiza y de hecho, aquí pongo el papel fundamental en la radiología debido a que al final el screening, el cribado, nosotros tratamos pacientes tanto sanas, que se realizan su screening de forma habitual, como personas que vienen por sospechas de lesiones que tenemos que diagnosticar. Cuando vemos eso, pues les solicitamos, luego les realizamos la prueba lo antes posible para que si es algo malo, avance lo más rápido posible. Aquí he incluido que el radiólogo está presente en todas las etapas del proceso, desde la prevención, en el cribado y en el cribado que realizamos con ecografía y mamografía, en algunos casos con mamas muy grasas la mamografía es suficiente y si tenemos dudas se realiza ecografía, incluso se pueden hacer las dos prácticamente casi diría de forma rutinaria en personas sanas y de hecho se ven cánceres que los pillamos a tiempo. Luego tenemos el diagnóstico precoz, un poco de lo que hemos hablado, en el cribado y los derivados por sospecha desde nuestros médicos de atención primaria o desde otros compañeros del hospital, pues que les ha llamado la atención, la han visto y nosotros encantados les echamos un vistazo. No se puede quedar nadie con la duda. Si le has visto algo raro en la mama y tal, yo, vamos, encantado de echarle un vistazo, lo vemos, tal, y si no es nada, pues no pasa nada, pues no es nada, mejor para todos, pero si es algo, pues lo hemos pillado a tiempo. También es muy importante el diagnóstico preciso y por eso lo tenemos, pues las armas diagnósticas que hemos estado explicando para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Es importante decir dónde está localizado, cómo se extiende, el aspecto que nos da, si nos puede parecer más uno u otro, la afectación ganglionar, hasta dónde llega, yo pienso que es fundamental. Y por eso pongo lo que haga falta para diagnosticar. Al final, nosotros tenemos que diagnosticar y lo tenemos que hacer lo mejor posible porque es nuestro trabajo. Confirmación diagnóstica. Cuando tenemos una sospecha de un cáncer, la vemos en la eco y tal, nosotros directamente realizamos una biopsia y lo mandamos a nuestros compañeros de anatomía patológica. Y en caso de que fuera una paciente no conocida, también lo remitimos a la unidad de mama para que siga la vía rápida. Del mismo modo, por supuesto, las axilas las miramos también de forma sistemática. En cualquier paciente veamos o no lesiones en la mama. Y si vemos, como os he dicho, algún ganglio, alguna adenopatía, también podemos coger una muestra para analizar. El apoyo en el tratamiento, marcamos las lesiones con arpones. No son pocas veces las que muchas veces son lesiones milimétricas o no palpables para los cirujanos. Entonces, al final, cuando abren, pues no saben muy bien lo que quitar, solo se guían pues un poco por la localización. Entonces, lo que hacemos es, antes de subir a quirófano, buscamos la lesión y la marcamos con un arpón para que el cirujano vaya completamente dirigido a poder extraerla. El tratamiento lo he puesto aquí porque la biopsia asistida por vacío, que normalmente, como son médicas, se usa para biopsias, luego hablaremos dos pinceladas de ella, se usa en fibroadenomas y en papilomas.
porque realmente el tratamiento curativo sí que es la cirugía o la quimio o lo que sea, pero hay ciertas entidades que, como los papilomas, que podríamos trabajar con ellos y realizar una biopsia asistida por vacío. En el seguimiento post-tratamiento, también todas las pacientes que han sido operadas y han llevado una quimio o lo que sea, pues vendrán a nosotros a que les echemos un pequeño vistazo y poder valorar si ha habido alguna recidiva, si ha sido eficaz. También hacemos marcajes para saber dónde estaba el tumor y ver si ahí ha salido otra vez de nuevo, si no. Entonces, seguimos, como podéis ver, al paciente desde su inicio hasta que se produce la curación. Continuamos con la biopsia asistida por vacío. Aquí os quería mostrar dos detalles en los cuales cómo usamos nosotros este aparato. Al final es muy parecida a la pistola que usamos para realizar las biopsias, pero en este caso va unida a un sistema de vacío. Realizaremos una anestesia local en la zona, como de todas formas, y se puede hacer biopsia o tratamiento, como os he dicho, para ciertas entidades. La aguja es un pelín más gruesa, pero las pacientes nos dicen que les suele doler menos, aunque llevan anestesia y tal. No es agradable, es molesto, pero no es algo que las pacientes se quejen demasiado. Siempre les hablamos del sonido de la grapadora, que es el típico de cuando coge biopsia, pero en este caso es más un sonido como de aspiración. Hay que avisar a la paciente de lo que le vamos a hacer, porque aparte de que están nerviosas con razón, pues cuanto más cómoda se sienta en esta situación, pues yo creo que es mejor para todos. Es bastante menos invasivo que una cirugía, por lo que hay situaciones, por supuesto, siempre bien estudiadas y situaciones concretas en las cuales podremos usar esto para tratamiento, hablando de ciertos papilomas que después tendremos que revisar a ver si han desaparecido o pequeños fibroadenomas. En cualquier caso, cuando realizamos esta biopsia o este tratamiento, realizamos después una ecografía para ver que no se ha producido ningún hematoma. Le decimos a la paciente que, bueno, se le coloca un vendaje para evitar hematomas en las próximas 24 horas y volvemos a citarla a las 24 horas para evaluar que está todo correcto. Como beneficio respecto a la cirugía, pues que claro que tiene menos alteraciones estéticas, al final es un pinchacico que no va a dejar mucha marca. Aquí vamos, en la siguiente diapositiva, hablaremos un poco de los avances tecnológicos, un poco de la dirección que está tomando el radiodiagnóstico en el cáncer de mama. Los avances generales, por supuesto, se ha demostrado que la pérdida de peso y el ejercicio físico son unos factores protectores para muchos cánceres y en concreto el de mama. Más en la actualidad, esta puede ser una de esas razones por las que el cáncer de mama está tendiendo un poco también a aumentar, aparte de, por supuesto, que diagnosticamos las cosas antes, pero el ejercicio físico y la pérdida de peso, ya no solo para esto, es fundamental y yo lo defiendo siempre a muerte. Hay algunos medicamentos hormonales como el tamoxifeno, raloxifeno, que ya se ha demostrado que ayudan a reducir el riesgo de cáncer, pero en ciertas mujeres no puede ser extrapolable a otras. Y algunos medicamentos también no hormonales podrían reducir este riesgo de cáncer, como son los medicamentos que se usan en los trastornos de la sangre, como el ruxolitinib. También se están estudiando vacunas para evitar este cáncer o que no sea tan agresivo. Lo que pasa es que son todos estudios que están en proceso y entonces tendremos que ir viendo poco a poco hacia dónde van. Los biomarcadores, también hay nuevas sustancias que se están estudiando porque al final el tumor va a emitir una serie de sustancias como muy específicas de él. Entonces tenemos que analizarlas para ver cuáles son y cómo de eficaces, cómo de útiles son, porque hay veces que se solapan con otras y tal. Entonces, pero se están estudiando también muchas cosas estas para saber que aunque no lo veamos, sabemos que puede haber algo y ir un poco más focalizados. En cuanto a los avances en la imagen, como os he comentado antes, cada vez se están haciendo máquinas de resonancia magnética mucho más rápidas. Dependiendo qué estudio, se puede llegar a estar 30 a 45 minutos en la resonancia, lo cual es mucho tiempo, podemos ver pocos pacientes y no es útil. Entonces, la tendencia está siendo sobre todo, más que a conseguir una buena imagen, una gran imagen anatómica, que también, pero que eso ya lo tenemos, a tener
tiempos mucho más cortos que al final se va a traducir en mejor tratamiento de las pacientes y probablemente menor mortalidad. La reso rápida, lo mismo con gadolinio, para mamas densas, sobre todo en jóvenes, que nos dará más información muchas veces que una eco. Es verdad que la eco pues, también es muy útil, pero es que una resonancia ya sabemos que es el Ferrari. Hay otra, que aquí lo apunté, está obteniéndose resultados prometedores también con la res ultra rápida prequirúrgica. Esto lo estuve leyendo un poquillo sobre ello y esta resonancia ultra rápida es hacer una resonancia justo antes de entrar al quirófano, que es un poco como tener muchos arcones marcados y ver también la extensión y todo, para que el cirujano vaya directamente, plum, lo coja y ya sepamos si hay también más extensión, que se limite también las repercusiones, la mortalidad disminuya y todo súper importante en este tema. La gamografía específica de la mama, pues también con detección 99 metastable. El PET específico, en vez de usar el 18-FDG, usaríamos el fluorestradiol F18, que al final no deja de ser un radionúclido en el cual lo introducimos en el cuerpo, se agarra o se adhiere a zonas de que nosotros queremos saber si es cáncer o no, y en este caso se agarraría a las de mama. He usado para agarrar, no creo que sea la adecuada, captaría esa zona y emitirá esa radiación gamma, que será la que nosotros veamos y que, claro, ya podéis ver que en estas imágenes, bueno, esto es un PEN, pero que llama la atención, ¿vale? La mamografía por emisión de positrones, esto también se está estudiando y me pareció súper interesante, que al final no deja de ser una mamografía a la que le añadimos un PET. Se está viendo que está siendo muy útil para detectar pequeños grupos de células cancerosas dentro de la mama. Se ven que de otra forma no podríamos verlas, lo cual también es muy útil para valorar la extensión y luego evitar muchas de las recidivas que se producen, porque es que al final no tenemos capacidad para ver muchas y no podemos hacer mastectomía a todas las pacientes. Esto me pareció muy interesante y espero que sigan avanzando en ello porque tiene muy buena pinta, la verdad. Ya casi para acabar, y antes de contar las conclusiones, he dicho que no quería que fuera muy larga y quería que los conceptos quedaran claros. Os he puesto esta imagen. A mí me parece un dato muy interesante y también está relacionado con la mama. No sé si sabíais que todos los mamíferos desarrollan los senos. Normalmente lo hacen de forma temporal, en periodos pues, como el celo, la lactancia, porque básicamente su propósito es producir leche, ¿no? Así que una vez que la leche no hace falta, pues los pechos desaparecen, como vemos en la mayoría de los animales. Como si tenemos un perro en casa, si tenemos un gato, lo que sea, pues al final las mamás está lo que es la areola, pero no están hinchadas ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que el Homo sapiens es el único mamífero que desarrolla los senos de forma permanente, lo que nos hace pensar que en algún momento de la evolución pues algo cambió. Y claro, en esto hubo gente que se dio cuenta, entre ellos Charles Darwin, y que posteriormente siguió con estos estudios Desmond Morris, que fue un biólogo que buscaron varias teorías, estuvieron mirando diferentes situaciones y tal, pero al final llegaron un poco a la conclusión de que los senos evolucionaron como un símbolo sexual, realmente para reemplazar la parte posterior hinchada, que son la región genital de los primates, como iban a cuatro patas, pues las primates hembras pues tenían esa zona más hinchada para destacar pues que realmente eran maduras sexualmente. ¿Qué ocurrió? Que en la evolución nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos, de tal forma que estos órganos sexuales pues ya no eran tan obvios de detectar y por lo tanto los machos pues como que no tenían forma de saber cuándo una mujer era sexualmente madura, y esto es muy importante en la naturaleza, es muy importante saber cuándo es madura la hembra en este caso, y como resultado de ello la naturaleza decidió que los pechos tomaran esa responsabilidad. Entonces, a mí este tipo de cosas me encantan. Siempre he pensado que los médicos, yo creo que tenemos que saber de medicina, por supuesto, de lo nuestro, pero yo creo que también es muy útil para nuestra profesión, para el trato con el paciente, para el conocimiento, saber de antropología, de física, de historia. Yo creo que es muy útil. De hecho, os he dejado aquí
un antropólogo que es José Luis Arzuaga, que tiene un libro que se llama Nuestro cuerpo, que a mí me encanta, que habla un poco pues, de todo este tipo de cosas, también de por qué somos como somos, la biomecánica. A mí me parece un tema muy enriquecedor a nivel cultural y que os lo quería transmitir también a vosotros por si os animáis. Ya para acabar, pues nada, comentaros unas conclusiones básicas que hemos podido sacar y que decir, pues eso, que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres, que su incidencia está en aumento, pero su mortalidad está en descenso, porque de hecho si nos saltamos a esta, su supervivencia se eleva hasta el 86%, lo que hemos hablado en 2004 era el 66%. Es que es una gran mejoría y está claro que estamos haciendo las cosas bastante bien. La clave para mejorar el pronóstico es el diagnóstico precoz. Volver a mencionar la autoexploración de las mamas, hacer hincapié en las pacientes de que se exploren para tener más armas aún. El radiodiagnóstico, como hemos dicho, como habéis visto, el radiólogo formamos parte pues, de casi todas las etapas y nosotros estamos encantados de poder formar parte de ello y poder ayudar a estas pacientes. La aparición de estudios y nuevas tecnologías de imagen muy prometedoras como la resorápida, que yo creo que es un boom y que va a mejorar también mucho la morbimortalidad de nuestras pacientes. Y ya para acabar, simplemente, como os he dicho, que también formo parte del máster de ecografía en imagen clínica y ahí veremos todo un poco más desarrollado. Yo creo que también pondremos ejemplos así guays para que se queden, para que calen y haciendo esos pequeños breaks si os han gustado para seguir más adelante. Os dejo un poco por aquí de información al respecto. Y nada, yo por mi parte con esto acabo. Yo agradezco mucho a todos los compañeros de AMIR, a los compañeros del hospital y de fuera a todo el mundo para que día a día yo creo que podamos mejorar un poco más en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Por mi parte, un abrazo para todos y ya nos veremos en la próxima, ¿vale? Si tuvierais ahora alguna pregunta o algo similar, me la podéis poner por el chat y si no, cerramos ya aquí. Bueno, yo creo que, bueno, si tenéis cualquier pregunta y tal, me la podéis hacer llegar y yo encantado de responderos y de ayudaros, ¿vale? Entonces, nada, lo dejamos por aquí. Nos vemos pronto. Tenemos otra charla el día 15, creo que es, sobre el cáncer infantil. Así que pronto nos vemos. Un saludo para todos y hasta luego.